Bendito Dios, gracias te damos en esta hora, Señor, en este día, por tu grandeza, por tu amor, Señor, por tus misericordias derramadas cada mañana, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, de amarte cada día más, Señor, de quitar todo velo, de enseñarnos tu palabra, de enseñarnos, Señor, tu verdad. Estamos dispuestos, Señor, para ti en esta noche. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, porque siempre vienes, Señor, con abundancia, abundancia de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, para revelar a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada vida, bendigo, Señor, cada familia aquí también congregada, reunida. Bendigo a cada uno de mis hermanos y a cada corazón, Señor, hambriento, sediento de ti, Señor, que tú has convocado en esta noche. Quiero darte las gracias, Señor, y pedirte que sea un tiempo de edificación, que nada pueda impedir, Señor, tu fluir con libertad en nuestras vidas, que seas tú revelando a cada corazón, Dios, tus propósitos, tu verdad, y que al terminar, Señor, esta sesión, podamos sentir cada vez más esa hambre y sed de ti, Señor, para ser saciados, como lo dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, quiero presentarme para los que no me conocen. Soy la pastora Fanny Riaño, mi esposo, el pastor Edward. Juntos pastoreamos la iglesia Jesucristo Resplandor de Gloria. Ha sido una gran bendición desde hace 9 años estar predicando e impartiendo la palabra del Señor aquí en la ciudad de Zipaquirá y poder ser de bendición no solamente para el grupo que el Señor nos ha puesto para pastorear, sino para muchas personas más. Les doy la bienvenida al seminario Avanzando hacia una madurez espiritual. Este estudio bíblico que tiene una duración de 10 miércoles, 10 semanas, es un seminario teórico práctico porque hoy van a tener una tareita que estar haciendo por el resto de su vida y que va a ser de gran edificación, amén. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo sé que no solamente esta palabra va a transformar sus corazones, yo sé que también va a trascender y va a transformar otros corazones por el testimonio de ustedes. Amén. Por ese testimonio. La primera carta a los Corintios, veamos este pasaje que está allí en pantalla, nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos aquellos que somos padres, nos gozamos por ver crecer a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pues bien, nuestro Padre Celestial se goza de vernos crecer, de vernos madurar, de vernos avanzar en el conocimiento y aún en lo práctico, porque el Evangelio es práctico. Estamos llamadas a vivir el Evangelio, no solamente a escucharlo, a aprenderlo, sino a vivirlo. Y qué hermoso es poder ver crecer en lo natural a nuestros hijos y saber que cuando ya se van acercando a los 2 años, por lo menos los míos, lo hice así con ellos, empecé a llevarlos al jardín por horas para que se fueran acostumbrando, se fueran desprendiendo de mí y fueran como adquiriendo algunos hábitos. Y me gozaba, y una de las preocupaciones que teníamos como padres era qué tipo de educación queríamos darle. Lo más lógico como padres cristianos era una educación cristocéntrica, una educación basada en principios bíblicos, pero sabemos todos que no en cualquier lugar se brinda esto. Entonces la pregunta es, ¿dónde conseguimos esas enseñanzas, esa instrucción, esa educación basada en principios bíblicos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Porque queremos darles lo mejor para que sean personas de bien, para que crezcan en el conocimiento del Señor, para que ellos también cuando ya estén en una edad adulta ya quieran servirle a Dios. Esa es nuestra preocupación. Pues también es la preocupación del Señor.
o fue también en un inicio la preocupación del Señor. Darnos a conocer su verdad para que por medio de esa verdad fueran establecidos en nuestro corazón principios bíblicos que nos sirvieran para vivir vidas enfocadas en Él. Amén. El anhelo de nuestro Dios es vernos madurar. Dios no quiere que seamos niños en nuestra manera de pensar. Dios no quiere que seamos niños en nuestra manera de actuar. Dios no quiere que salgamos con ideas infantiles. Que escasee el conocimiento de Él en nuestros corazones. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vayamos en un avance, que crezcamos, que vayamos avanzando en todo lo que Él quiere que vamos a estar compartiendo en este seminario. Amén. Muchos cristianos llevan largo tiempo asistiendo a una iglesia. Sin embargo, sus vidas no reflejan la vida abundante que Jesús vino a dar. Levánteme allí la manito. ¿Cuántos conocen personas que aunque llevan años en el evangelio, años asistiendo a una iglesia, sus vidas siguen igual o peor aún? ¿Cierto? Yo creo que conocemos muchos de esos. Vidas que no reflejan la vida de Jesús, esa vida abundante que Él nos vino a dar, que nos dice la palabra, como tampoco una vida desafiante de fe. Conocemos a muchos cristianos, muchos que se dicen ser cristianos, deprimidos, desanimados, viviendo momentos de depresión, viviendo tantas cosas en su vida, todo menos una vida abundante en Cristo. Y esa es la preocupación de nosotros como pastores, mis hermanos, es poder llevar a la iglesia en ese crecimiento, porque para eso nos puso el Señor, a pastorear una iglesia, para darles ese alimento que les nutra el espíritu, ese alimento que los haga crecer, ese alimento que nutra sus vidas espirituales y que más adelante sean ustedes aquellos que lleven a otros en ese proceso, en esa vida abundante, en esa madurez espiritual. Como dice la palabra, ya es necesario dejar las cosas de niños y crecer, llegar a una madurez. Y la medida de esa madurez es la estatura de la plenitud de Cristo. No es el compararnos con ninguna otra persona, sino que la medida a donde nosotros como creyentes debemos llegar es la medida de la plenitud de Cristo, que es una medida alta, ¿no es cierto? Toda esta debilidad o toda esta carencia que podemos ver hoy en día dentro del pueblo de Dios evidencia una falta de conocimiento y libertad, como también la necesidad de caminar hacia una madurez espiritual. Hoy en día muchas personas saltan de iglesia en iglesia, buscando escuchar o buscando sentirse bien, pero no buscando ser edificadas. Eso evidencia una madurez espiritual. Hoy en día vemos personas que escogen a la carta predicadores, ¿sí? Porque me gusta de esto, me gusta cómo habla aquel, me gusta que el otro se enfoca en esta manera, o yo escojo el sermón que yo quiera escuchar. Eso evidencia una inmadurez espiritual. La falta de consagración en la iglesia, de servicio en la iglesia, de amor a los demás, la falta de fe evidencia una inmadurez espiritual y necesitamos crecer. Y esto no es solamente para algunos miembros de la iglesia. Todos nosotros necesitamos crecer, necesitamos ir madurando porque a todos nos falta. Yo no puedo decir como pastora, no, yo ya soy la mujer extremadamente espiritual, madura, porque aún hay cosas en las cuales el Señor quiere trabajar en mi corazón y en mi vida. Nos compete a todos ir más allá, porque inescrutables son sus juicios. ¿Sí? No se pueden averiguar, significa esa palabra, pero Dios nos las revela. Entonces, solamente podemos adquirir esa madurez espiritual en Dios, a través de Él y de su Espíritu Santo, pero no me quiero adelantar, quiero ir paso a paso en este seminario.
Este seminario ha sido preparado para guiar a cada creyente en un proceso de madurez y de crecimiento espiritual, que le va a permitir experimentar libertad, plenitud y gozo. Yo sé que si usted está aquí, si usted aceptó esta invitación es porque el deseo de su corazón es crecer, es conocer más a Dios, es comprometerse con Dios, es rendirse a Dios con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero leerles un pasaje que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Quiero leerlo para ustedes en el verso 23. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Salte al verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué nos dice la palabra? Vuélvanse a mí. Y era para los que compartíamos el domingo en la iglesia. El Señor está llamando en este tiempo a su pueblo a volverse a Él, a rendirse, a dejarlo todo delante de su presencia para poder ser guiados por Él. Solamente así podemos experimentar, amados hermanos, esa libertad, esa plenitud y ese gozo. Veamos este versículo. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 20. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La palabra del Señor nos insta en diferentes pasajes a ser como niños, ¿sí? En lo ingenuos, en lo dependientes, en una fe, ¿cierto?, que no está contaminada, por decirlo así, a depender de ese Padre Celestial, pero nos manda también la palabra a no ser niños en el modo de pensar. Si bien el Señor nos dice, sean como niños en esa ingenuidad, ingenuos para la maldad, sí nos dice el Señor que debemos aprender a ser maduros en el modo de pensar. Y yo creo que todos aquí nos hemos encontrado en algún momento con algún comentario de un niño, con algún comentario que nos hace reír y que nos dice, ay, esas ocurrencias, porque uno sabe, ¿cierto?, que eso que está pensando, solo lo piensa un niño. Por lo menos me pasa o me ha pasado a mí con mis hijos. Y el Señor nos dice, sean maduros en el modo de pensar. Y eso es lo que vamos a adquirir con ayuda del Señor en este tiempo. Eso es lo que el Señor va a regalarnos en esta oportunidad y le doy gracias por tocar nuestro corazón para enseñar este seminario, para poderlo compartir con todos ustedes. Evidenciamos una inmadurez de esta manera. Para hablar de madurez, tenemos que hablar indiscutiblemente de lo contrario, de lo opuesto, de una inmadurez. Y podríamos decirnos, bueno, ¿cómo yo sé si soy inmaduro espiritual? ¿Cómo yo sé si todavía en mi corazón hay grados de inmadurez? Pues bien, les traigo 4 cosas con las cuales podemos determinar si somos inmaduros espirituales o estamos llegando a un grado de madurez. Pueden haber más. Solamente quiero que tengamos en cuenta estas 4 cosas. Una persona inmadura es una persona incapaz de recibir doctrina más sólida. Una persona inmadura no puede recibir una doctrina más sólida, es decir, conocer cosas más profundas de Dios, porque no las va a entender. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 1 y 2, nos dice esto. Por favor, mírenlo allí en pantalla. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué evidencia este pasaje?
inmadurez espiritual. Y esta incapacidad de recibir una doctrina más sólida, es decir, conocer misterios de Dios más profundos, es una característica de una persona inmadura. Una persona inmadura, vayamos por favor, no sé si el cursor se me ve allí en pantalla, pero vaya al lado opuesto inferior. Una persona inmadura continúa en los principios básicos del evangelio. Es aquella persona que todavía requiere que se le enseñe sobre cómo orar, por dónde leo la Biblia, necesito congregarme, todavía está pensando si necesita o no necesita congregarse. Todavía está cuestionándose si el diezmo es del Señor o no. Todavía está cuestionándose sobre entregarle al Señor algunas áreas de su vida. Una persona inmadura continúa en esos principios. Y estas dos evidencias están muy ligadas. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí reunidos, conocemos personas que llevan años, quizás más años de los que llevamos nosotros en el Evangelio, pero que siguen todavía siendo solamente asistentes a un culto dominical. Siguen siendo personas que están escuchando, oidores todo el tiempo, pero no viven la palabra, no tienen una vida de fe, no disipulan a nadie, no llevan una vida de transformación, sus vidas siguen igual a hace 10 años, 5 años, 15 años, 2 años, no sé, siguen igual. Y esto es evidencia de una inmadurez. Y ahí es donde debemos dejar a Dios que escudriñe nuestro corazón y nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal, qué está impidiendo ese crecimiento espiritual, si es que el corazón de cada uno de nosotros quiere y anhela ese crecimiento. Yo creo que sí, lo anhelamos, queremos conocer más a Dios, por eso estamos aquí. Pero es necesario mirar si hay evidencias de una inmadurez, mirar si necesitamos dejar algunas cosas, lo que llama la palabra esas pequeñas zorras. Si necesitamos dejar algo, desprendernos de algo para caminar en ese avance hacia una madurez espiritual. Como tercera evidencia está en la parte inferior, en la izquierda, todo el tiempo necesitan estar aprendiendo. Y no es que estar aprendiendo sea malo. De hecho, yo siempre he comparado el ser pastor, el ser cristiano, con el de un médico, ¿sí? Un médico tiene todo el tiempo que estar estudiando, ¿sí? Todo el tiempo tiene que estar refrescando su conocimiento. Nosotros aún más, mis hermanos. Esto no es algo que solamente estudiamos una vez en la vida, o una parte de nuestro tiempo, cuando estuvimos en un instituto bíblico o cuando hicimos algún seminario, sino que el llenarnos de Dios y el conocer de Dios es algo que debemos hacer de manera constante, porque la vida de Dios es la que llega a nosotros, es la fuente de nuestra vida, la vida de Dios. Entonces nuestra comunión, nuestra relación con Dios es algo que debe estar allí permanentemente. Es algo de lo cual no podemos prescindir, porque entonces estaríamos dando a entender que tenemos un corazón autosuficiente, orgulloso, soberbio, ¿cierto? Y manifestando que podemos solos cuando esto es imposible. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta evidencia quiere decir que una persona inmadura está buscando aprender, pero no aprender para avanzar, sino aprender lo mismo siempre. Algo así como dar las vueltas, ¿cierto? En el desierto, como el pueblo de Israel durante 40 años. Siempre lo mismo y no avanza. Porque si lo aprendiera, lo viviría. Porque si lo comprendiera, viviría en esa verdad. Porque todos los que nos decimos ser creyentes, decimos que somos creyentes porque estamos creyéndole a Dios y creyendo en su palabra. Y si estamos aprendiendo su palabra, es porque la vamos a vivir, ¿no es cierto? Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Parte superior derecha. Otra evidencia de inmadurez es que una persona inmadura tiene una fe inestable. Una fe inestable, es inconstante, como dice el libro, la carta de Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Un día tiene una fe que mueve montañas, pero al otro día está desanimado porque las puertas no se le abren, está llorando, se le olvidó que Dios tiene poder, se le olvidó que Dios es su Señor, su Padre, su todo y quien pelea por él. ¿Sí? Un día está en la cima, pero otro día está en el valle. Un día se siente fuerte, pero al otro día se siente derrotado. Un día se siente equipado, se siente empoderado, pero al otro día siente que no vale nada. Esa es una persona inmadura. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como esta persona tiene una fe inestable, como no tiene arraigado un conocimiento de Dios en su corazón, un conocimiento firme, pues anda de aquí para allá. Y lo peor de todo es que puede ser, o sea, está en una posición de vulnerabilidad que puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. Que si aquí le dicen que la salvación se pierde, lo cree. Pero que si aquí le dicen que no se pierde, entonces ya empieza a dudar. Que si aquí le dicen que el diezmo es para la ley, que era para el Antiguo Testamento, y acá le dicen no, entonces ya no sabe qué hacer, porque no tiene un conocimiento. Porque no tiene la palabra de Dios arraigada en su corazón y porque todo el tiempo está aprendiendo lo mismo, o mejor, está estudiando lo mismo, pero no está aprendiendo. Allí en su corazoncito, medite por un segundo si hay alguna de estas 4 evidencias que su propia vida manifiesta. No miremos al de al lado, no miremos al familiar, no miremos a alguna persona que conocemos, no miremos a aquel que se apartó, no miremos a aquel que ha dado un mal testimonio. Miremos y examinemos nuestro propio corazón. Miremos y examinemos en qué lugar estamos, ¿sí? Y no es pecado reconocer que hay un grado de inmadurez en nosotros. No es malo reconocer, al contrario, es necesario para que desde ese reconocimiento podamos decir, Señor, obra tú en mi corazón, porque yo quiero ir más allá. Quiero conocerte, quiero depender de ti, quiero que me uses, quiero que sigas transformando mi vida, mi familia, porque yo creo en lo que tú vas a hacer con nosotros. La madurez espiritual es el resultado de 7 cositas. Aquí las tengo. Es el resultado del tiempo, la fuerza, la aflicción, las dificultades, el conocimiento de la palabra de Dios, la posición en Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Si queremos madurar, estas 7 cosas deben estar allí.
como esos piñoncitos, ¿no? Que se mueve uno, se mueve el otro y así todo un engranaje, ¿cierto? Se activa para producir un movimiento, para producir algo, una actividad. Cada una de estas 7 cosas son importantes. No maduramos de la noche a la mañana, pero tampoco nos vamos a gastar toda la vida o décadas para llegar a un solo peldaño. Es evidente que necesitamos tiempo. Y todo esto lo podemos ver en lo natural, ¿sí? Un bebé nace y para verlo, un niño, pues se necesita ¿qué? Tiempo, ¿no es cierto? Para verlo preadolescente se necesita tiempo, años. Para verlo adulto se necesitan años. Y para verlo como este hombre que tenemos aquí en la imagen, en la diapositiva, para ver una persona así se necesitan muchos años, ¿sí? Aunque evidentemente nos parece que la vida es muy corta, pero se necesitan años para llegar hasta allí. Se necesita la fuerza, porque llegar a la madurez espiritual no es para débiles. Por eso el Señor diga al débil, diga fuerte soy, dice el Señor. Dice que el reino de Dios, ¿cierto? Es arrebatado por los violentos, por la fuerza. Necesitamos ser fuertes. Esto no es para débiles. Y por eso Dios nos está llamando, porque se ha cerciorado de que nos ha dado la capacidad y la fuerza. Otra cosa necesaria para adquirir madurez espiritual es la aflicción, algo que no queremos, ¿no? Estas 2 palabritas, aflicción y dificultad, son las que menos me gustan, pero cuán hermosas son en lo práctico de nuestra vida, cuando Dios interviene, cuando Dios obra en nuestro corazón, cuando Dios permite las dificultades, cuando Dios permite las aflicciones, cuando Dios permite todas estas cosas para formar algo allí en nosotros, para transformar nuestro corazón, para mostrar nuestra debilidad, para mostrar nuestra vulnerabilidad. Dios tiene maneras de tratar nuestro corazón cuando nos atraviesa por tiempos que no nos gustan. No nos gusta estar sin trabajo, no nos gusta pasar necesidad, tampoco nos gusta que alguien nos humille, tampoco nos gusta que alguien se levante en contra de nosotros, no nos gusta enfrentar una enfermedad, bien sea de nuestros familiares o nuestras, nada de eso nos gusta. No nos gusta el dolor. Pero viendo todo a través del reino de Dios, a través de la palabra del Señor, de todo lo que Él nos enseña en la Biblia, podemos ver que las aflicciones y las dificultades son instrumentos poderosos que Dios utiliza para moldear nuestro corazón. Allí el Señor nos baja el orgullo. Allí el Señor cambia la altivez por nobleza. Allí el Señor cambia la insensatez por sabiduría, por sencillez. Allí cambia el Señor la autosuficiencia por la dependencia de Él. Es allí donde el Señor cambia todo ese orgullo por amor hacia los otros. Ahí es donde somos aplacados. Y me gusta mucho un pasaje que el Señor lo habla allí en la carta a los Hebreos. Y es que el Señor, por cuanto padeció, el Señor Jesucristo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Y si Él necesitaba aprender obediencia, siendo ese hijo dependiente del Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? ¿Cuánto más necesitamos que el Señor active esa aflicción y esas dificultades en nuestras vidas para enseñarnos? Por eso dice Deuteronomio 8 que el Señor en algún momento nos ha hecho pasar hambre, en algún momento nos ha hecho pasar por pruebas y dificultades para saber lo que había en nuestro corazón. Pero me encanta lo que dice más adelante, para a la postre hacerte bien. Entonces todos estos procesos no son malos,
todas estas vicisitudes, estos tiempos de dificultad, todo esto producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Porque es allí donde el Señor se nos revela, donde vemos las cosas desde otro punto de vista, donde podemos, como María, solamente callar y guardar todas las cosas en nuestro corazón, porque sabemos evidentemente que Dios está allí obrando en nuestro corazón, que Dios está allí obrando para hacernos mejores. Cada uno de nosotros, yo sé que ha enfrentado, puede decir, ha tenido contacto con ese tiempo, con la fuerza, con las aflicciones y con las dificultades. Pero estos tres últimos están allí no porque sean menos importantes, quizás son los más importantes, pero están de últimas porque son los que más están olvidados. Quizás una persona puede decir, bueno, yo adquiero madurez espiritual a través del conocimiento, entonces me voy a hacer un curso bíblico, voy a ingresar a un instituto bíblico. Otra dirá, no, yo solamente voy a meterme a leer la Biblia y allí voy a adquirir madurez espiritual. Otros dicen, bueno, yo solamente adquiero madurez espiritual a través de los golpes, entonces bienvenidas las pruebas y bienvenidas las dificultades. Pero lo cierto es que la madurez espiritual es el resultado de todas estas estos 7 puntos que el Señor nos muestra aquí. Todo esto es un engranaje. Así como necesitamos del tiempo, necesitamos de la fuerza que Dios nos provee, necesitamos de las aflicciones, de las dificultades, pero indiscutiblemente necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Y yo puedo decir, hay mucho cristiano que no conoce cuál es su posición en Cristo. Si en este momento hiciéramos una pregunta, si en este momento dijéramos, ¿quiénes de los que están aquí son salvos? Unos dirían, yo, otros medio levantarían su mano y otros se quedarían pensando, ¿yo seré salvo o no? ¿Cuántos de los que están aquí son santos? No, eso es para los apóstoles. Unos dirían, otros no, pero yo que voy a levantar la mano, mentirosa sería. ¿Sí? Y empezamos a dudar. Bueno, ¿cuántos están ungidos por el Espíritu Santo? Y ahí empiezan a bajar las manos o a medio subirlas, pero hay allí como una duda. Hay allí como, ¿cierto? Trastabillamos, digo yo, dudamos de si realmente somos santos, si realmente somos salvos, si realmente tenemos bendiciones en Dios. Si yo les dijera, ¿te atreves a pedirle al Señor algo hoy y creerlo y crees que Dios te lo daría? Ahí diríamos, pues es que depende, porque no sé si es la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero si es algo que la palabra me dice que Él me va a dar, yo puedo estar segura de que Él me lo va a dar. Yo puedo estar segura. Entonces necesitamos conocer nuestra posición en Cristo y necesitamos también indiscutiblemente asegurarnos de caminar todo el tiempo en la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia que nos ha sido dada y que debemos entender que va con nosotros, que jamás nos deja. Entonces, son varias cosas que vamos a estar viendo en este seminario. ¿Quién eres? Haz esta preguntita un momento. ¿Quién eres? Si le hiciéramos esta pregunta a este anciano, a este abuelito, de pronto él nos diría, soy Juan. Dice, no, tú no, ese es tu nombre, pero ¿tú quién eres? Bueno, yo soy un abogado. No, esa es tu profesión. ¿Quién eres? Bueno, yo soy colombiano. No, ese es tu origen. Entonces soy cristiano. No, esa es tu denominación. Entonces soy un hombre, soy alto, perdón, ahí me equivoqué, soy trigueño, y le podríamos decir, no, ese es su físico.
O soy casado, tampoco nos diría quién es él, porque ese es su estado civil. ¿No es cierto? Si vayámonos a un punto trágico, pues, si a este abuelito le pasara un accidente automovilístico y parte de su rostro se desfigurara y estuviera sometido a varias cirugías plásticas, si por causa de ese accidente perdió un riñón y necesita urgentemente un trasplante de riñón, si aparte de eso perdió la memoria y no se acuerda que es Juan, que es un abogado, que es colombiano, que es cristiano, que es un hombre y que está casado, ¿perdería su identidad? ¿Perdería la identidad de quién es él? ¿Ya no sería una persona? ¿O sí seguiría siendo una persona? Porque él ya no tiene el mismo rostro, le hicieron trasplantes de órganos, es decir, tiene el riñón de otra persona, pero aparte de eso le dio amnesia y no sabemos cuándo pueda recuperar su memoria, ¿sí? Pero sigue siendo una persona. Y lo más importante es que sigue siendo un hijo de Dios. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 5:16. Permítanme acá que no, es que no me deja ver aquí un cuadrito. Segunda los Corintios 5, verso 16. De manera que que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Yo quiero repetirlo. De manera que nosotros de aquí en adelante, desde el momento que hemos conocido del Señor, no a nadie conocemos según la carne. Si alguien me conocía a mí como esa antigua Fanny, ahora yo no soy esa antigua Fanny, lo siento. Si usted conoció a aquella Fanny, pero no esta, ¿sí? Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Lo más importante de este abuelito no es que se llame Juan, ni sea abogado, ni colombiano, ni cristiano, ni que sea un hombre, ni que esté casado. Lo más importante es que él es un hijo de Dios. Y lo más importante en tu vida es que tú eres un hijo y una hija de Dios. Todas estas cosas, mira, son pasajeras. Dios nos cambia el nombre, lo dice la palabra. Y yo os daré un nombre nuevo, dice Apocalipsis. Entonces, el nombre, listo, cambiado. La profesión, cuando estemos en la eternidad, este abuelito no va a ser abogado, ni yo voy a ser pastora, ¿sí? Ni la que es maestra va a ejercer su profesión, ni el ingeniero, solamente el cartón le sirvió para este ratico. Allá de nada nos va a servir que seamos colombianos, porque es que nuestra ciudadanía está allá, o sea, esa es la importante. Que seamos colombianos, eso es irrelevante. Que seamos cristianos, todo el mundo puede decir que es cristiano, pero la diferencia es entender que somos hijos de Dios. Que seamos hombres y mujeres, la Biblia dice que para el Señor es lo mismo. ¿No es cierto? Allá no va a importar, Dios no va a decir, ah, no, tú eres hombre, no, a las mujeres a un lado y los hombres al otro. Allá no va a decir el Señor eso. Y allá no va a importar si estamos casados o no, porque allá no vamos a estar, ¿y dónde estará mi esposito y mis hijos? Y ahora que necesito atenderlo porque llegó, no, allá no vamos a estar en pro de eso, ¿cierto? De lo que hacemos aquí. Pero sí vamos a mantener una identidad como hijos de Dios, aquí y en lo eterno. Entonces, lo realmente importante para adquirir una madurez espiritual es partir del punto de que somos hijos de Dios. Muchas personas tienen esto como algo sin importancia. Muchas personas tienen esto como algo más dentro del paquete llamado Buenas Nuevas, el evangelio que nos fue predicado.
Pero para los que entendemos, para cada uno de nosotros, esta es nuestra verdad absoluta que nadie nos puede quitar. Romanos 8:38, 35 en adelante nos dice que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ese amor que permitió que nosotros fuéramos hechos hijos de Él. Amén. ¿Será que lo que hacemos determina quiénes somos? Hagámonos estas preguntas un momento. ¿O lo que somos determina lo que hacemos? Miremos la primera para no confundirnos, porque acá hay juegos de palabras. ¿Será que lo que hacemos determina quiénes somos? ¿Lo que hacemos determina quiénes somos? ¿O lo que somos determina lo que hacemos? Pues bien, estamos aquí para aprender. Muchos cristianos, vamos a enfocarnos en los cristianos, ¿sí? Porque son los que quieren alcanzar una madurez espiritual. Muchos cristianos caminan en esa primera pregunta, en esa premisa. Lo que hacemos determina lo que somos. Y por causa de creer esto, viven vidas frustradas, en condenación, en una lucha mental, porque todo no lo podemos hacer. Porque no estamos llamados a hacerlo todo ni a tenerlo todo. Entonces allá hay una lucha. No se me abren las puertas. Nadie me valora, nadie me tiene en cuenta, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en el estudio. Yo no sirvo para nada. Por más de que me esfuerzo, nada me sale. Está viviendo en esa primera pregunta, en esa premisa. Lo que hago determina lo que soy. Pero la verdad es que lo que soy determina lo que hago. Y es allá donde el Señor nos va a llevar. Es allá donde este seminario Madurez Espiritual, avanzando hacia una madurez espiritual, quiere llegar. A que lo que somos determine lo que hagamos. Y lo que soy no se basa, perdónenme, me devuelvo, no se basa en si soy abogado, si soy colombiano, qué nombre tengo, si asisto a determinada iglesia, si soy hombre o mujer, o si estoy casada o no. ¿Sí ven? Lo que soy no es eso. Lo que soy es que soy una hija de Dios. ¿Quién me lo dice? La palabra del Señor. Y si me lo dice el Señor, es verdad. Si me lo dice el Señor, yo no tengo por qué dudarlo. Y por cuanto estoy creyendo esto que soy, que me dice la palabra, esto va a determinar lo que yo voy a hacer. Esto va a determinar lo que yo voy a hacer. De ahí que también vemos muchos cristianos derrotados. ¿Por qué derrotados? Claro, porque no saben quiénes son. No saben quiénes son en Cristo. No saben de qué Dios los ha empoderado. No saben a qué los ha llamado el Señor. No saben dónde los ha puesto Dios y por ende no caminan en esa libertad y en esa madurez espiritual. ¿Sí ven? Es muy importante entender quiénes somos, pero no en este reino terrenal, no en lo natural, en ese mundo en que vivimos, donde es importante que tú tengas profesión, donde es importante que tú tengas bienes, dinero en el banco, donde es importante que tú tengas reconocimiento, donde es importante que si te dicen doctor, ¿cierto? Ingeniero, abogado, ¿sí? Donde te hagan eso es importante, pero para el mundo. Pero a nosotros nos debe importar quiénes somos en Dios, porque eso nadie nos lo va a poder quitar, ni siquiera la muerte. Seguiremos después de que este cuerpo ya no funcione más, seguiremos, mis hermanos, siendo hijos de Dios. El cartón va a la basura, el acta de matrimonio va a la basura, ¿cierto? Ya se acabó ese pacto. Las posesiones quedaron para los que las quieran coger, para que se peleen por eso, pero nada nos podrá quitar en la eternidad que somos hijos de Dios. Miremos estos dos párrafos que están allí en rojo.
La esperanza de crecer siendo y cumpliendo los requisitos de un cristiano se basan en entender quiénes realmente somos. Tenemos responsabilidades como creyentes, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos responsabilidades. Queremos caminar conforme lo debe hacer un cristiano, conforme me dice la palabra, ¿cierto? Queremos vivir a la manera de Dios, ¿no es así? Pues esa esperanza de crecer, siendo y cumpliendo los requisitos de un cristiano, se basan, tienen como fundamento el entender quiénes somos. Si no entendemos quiénes somos, no vamos a adquirir madurez, no vamos a avanzar, siempre vamos a llevar a cuestas un cristianismo débil, de derrota, cuestionando si los principios del Señor son verdad, cuestionándonos si Dios está con nosotros porque todo es igual, nada nos sale bien, cuestionándonos todo. Y de esos conocemos a muchos, o quizás nosotros somos algunos de ellos. ¿Cierto? Que nos preguntamos, bueno, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me va mal? Si Dios, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la Biblia, si me pasa eso, ¿por qué no me salen las cosas como yo quisiera? ¿Por qué? Que lo más importante es que nosotros podamos comprender quiénes somos en Cristo y actuar de esa manera. Es allí donde vamos a ver el respaldo. Leí esta semana precisamente cómo Pedro, en ese primer milagro que hizo, ¿sí? Él estaba caminando sin una moneda en el bolsillo, ¿cierto? Allá en su túnica no tenía nada. Y entonces está allí aquel hombre que estaba en la puerta del templo pidiendo limosna, y entonces se queda mirándolo Pedro y le dice, mírame, no tengo oro ni plata, es decir, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese paralítico se levanta, ¿sí? Es de que aquel que no podía caminar se levanta en el poder del Señor, porque un hombre llamado Pedro sabía su posición en Cristo. Sabía a qué lo había llamado el Señor sin tener la revelación completa, porque muchas cosas tenían que ser formadas en Pedro. Pero Pedro creyó. Pedro creyó en todo lo que el Señor les dijo que hicieran. Pedro que creyó en el derramamiento del Espíritu Santo sobre él. Pedro creyó y dejó las redes, dejó su antigua profesión para dedicarse a las cosas del Señor, porque le creyó. ¿Sí ven? Entonces, nosotros necesitamos creer, conocer quiénes somos en Cristo y creerlo, ¿sí? La comprensión de quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el fundamento más importante para la estructura de creencia y los patrones de comportamiento como cristianos. Comprender quién es Dios. Y segundo, comprender quién eres tú en relación a Él. Ahí se basa, ahí está la estructura de nuestra creencia. ¿Quién es Dios y quién soy yo con relación a Dios? Eso es lo más importante, ¿sí? Porque, miren, yo creo que todavía muchas personas siguen o seguimos, ¿sí? Nos cala mucho las cosas que tenemos aquí o el hecho de poder lograr cosas, pero a la manera natural. Y Dios nos quiere mostrar otras cosas. Yo recuerdo cuando el Señor, y lo he compartido varias veces, el Señor me hablaba acerca de mis hijos, y yo creo que toda mamá y todo papá quieren lo mejor para sus hijos. Y hablando precisamente de esa educación que les íbamos a dar a nuestros hijos, en esa oportunidad que nos da el Señor de hacer escuela en casa, no escatimé fuerzas, no escatimé lo que tenía a la mano para poder invertir en ellos para que fueran personas de éxito, ¿sí? Yo quiero que mis hijos aprendan idiomas, yo quiero que mis hijos aprendan muchas cosas, aprendan a tocar instrumentos, me han dicho que mis hijos luzcan, ¿cierto? Resalten, brillen. Y un día el Señor me dice, es que yo no quiero que tus hijos sean exitosos. Ahí se me desmoronó todo. Porque dije, Señor, ¿tú no quieres lo mejor para nosotros? Y sí, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo mejor no es el éxito a la manera del mundo.
que si te da Dios la oportunidad de hacer muchas cosas acá, dale gracias a Dios, porque es Él bendiciendo tu vida. Pero lo que me decía el Señor, yo no quiero que sean exitosos, yo quiero que sean piadosos. Y empezó el Señor a hablarme de la necesidad de edificar sus corazones aún más para que amaran al Señor, de orar por ellos, de interceder por ellos, de ayunar por ellos, ¿sí? De mostrarles con el ejemplo lo que es amar a Dios, porque eso es lo realmente importante. No si tienes una carrera, ahora con esto no digo que no es importante estudiar, no se me vaya al otro extremo. Con esto tampoco estoy diciendo que Dios quiere que vivamos en pobreza absoluta, tampoco, ¿sí? Sino que nuestro corazón debe estar alineado a lo más importante, a Dios y a lo que Él tiene para nosotros. Vayamos avanzando. Miremos aquí. Miremos a este pobre hombre. ¿Cuántos se han sentido así señalados en una guerra mental, en una batalla espiritual donde todo el mundo está allí? ¿No tienes una carrera profesional? ¿No tienes dinero? ¿No has comprado un carrito? ¿Y tu casa es arrendada o es propia? ¿Cierto? ¿Y con la misma ropa del año pasado? ¿Cuántos juzgan la apariencia nuestra? Si estamos subiditos de peso, si no tanto, si no tenemos un cuerpo escultural, si no somos, según el estereotipo del mundo, altas y delgadas. ¿Será que nos cuestionamos si los demás nos valoran? Pero es que como que a nadie le importa, nadie me escucha, nadie me pone atención, yo como que soy un cero, como que nadie me ve, como que me toca gritar para que alguien me vea. Quizás algunos nos hemos sentido así. Te preguntan si eres exitoso por todo lo que haces, si tienes un buen trabajo, si has conseguido grandes logros en tu vida o si te aceptan en algún círculo social. El mundo ejerce esta presión. Esa es una presión que todos indiscutiblemente sentimos y más los jóvenes. Tienes que ser esto, tienes que tener aquello, es que tienes que tener esta forma, es que tienes que cumplir con estos parámetros del mundo, porque es que es así, te tienes que vestir así, estudiar esto, no puedes dejar de hacer esto otro, y eso ejerce presión. Y eso nos impide llegar a una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si estamos todo el tiempo buscando cómo encajar en el mundo, pues vamos a perder. No podemos encajar en el mundo porque, como dice el Señor en Juan capítulo 17, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por esta razón es que sentimos una presión porque conocemos las cosas del Señor, pero otra parte está aquí oprimiendo, queriendo que nos parezcamos al estereotipo del mundo. Eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere nuestro Dios. En cambio, si vamos a utilizar ese dedo señalador, sea para enfatizar lo que Dios sí tiene para nosotros, que aquí hay unas pocas cosas. Que eres un hijo de Dios, una nueva criatura, creado o creada para buenas obras. Eso nos lo habla Efesios. Eso eres, mi hermano, mi hermana, un hijo y una hija de Dios. Tu vida tiene un inmenso significado y propósito. No fuiste un accidente, no llegaste a este mundo por azar, no eres un bueno para nada. Tienes un inmenso significado y propósito en el Señor. Eso no lo digo yo, estas no son palabras bonitas para hacerlos sentir bien el día de hoy. Es una verdad que encontramos en la palabra y que es para cada uno de nosotros. El éxito, tu éxito, radica en la victoria de Cristo en la cruz. Ahí radica nuestro éxito, de que Él ya tuvo la victoria, por ende yo también. Ah, pero no has empezado, no, pero yo sé que si empiezo, voy a terminar con éxito. Eres santo, santa y justa por la obra redentora de Cristo, no por ti.
porque quizás hoy fallamos en algo. Pero la palabra dice que tú eres santo y que tú eres justo por la obra redentora de Cristo. En Cristo tienes el sentido de tu ser, es decir, tu propósito. ¿Por qué estás aquí en la tierra? No estás solamente para ser un profesional. No estás aquí solamente para ser madre y esposa o padre y esposo. No estás aquí solamente para trabajar desde que amanece hasta que anochece y ya. Estás aquí con un propósito. Solamente en Cristo tienes el sentido de tu ser. Eres aceptado y amado de forma incondicional. Esto nos dice el Señor. Esto y muchísimas cosas más que vamos a ver. Mucho más nos dice el Señor que somos y que tenemos en Él, en Cristo. Entonces, ¿por qué la diferencia entre esto que vemos aquí, en esta opresión, en esto que quizás es en lo cual luchamos todo el tiempo? ¿Por qué no vivimos en esa vida abundante, en esa plenitud? Sí, con luchas, con dificultades, pero ¿por qué no vivimos en esa plenitud, en esa libertad? ¿Por qué no vivo conforme lo que Dios me está diciendo aquí? ¿Por qué no puedo creer, interiorizar, aceptar toda esta verdad que me dice Dios en su palabra? Por esto otro, porque hay ignorancia, porque hay falta de arrepentimiento, o porque se ha dado lugar en la carne, porque hay poca comunión con Dios, hay engaño del adversario o se tiene una fe en Dios débil. Todas o cualquiera de estas. ¿Por qué no vemos que nuestra vida camina en un poder sobrenatural y podemos ver con libertad a Dios obrar en nuestras vidas? ¿Por qué no vemos todo ese poder en acción? ¿Por qué no podemos ver una iglesia llena del poder, de la presencia y de ese poder del Espíritu Santo? Porque muy seguramente se está fallando en alguna de estas cosas. O hay falta de conocimiento en la palabra, o hay un pecado no confesado, hay falta de arrepentimiento, lo cual trae acusación. O se ha dado lugar en la carne, a la carne. Estamos luchando allí con nuestra carne, permitiendo siempre lo mismo. Ay, no, es que es muy duro, no, es terrible, no. Yo siempre he querido dejar esto o aquello, pero esto es muy duro. Damos lugar a la carne. Quizás hay poca comunión con Dios. Quizás este joven que está allí con su rostro cubierto, él podrá decir, bueno, yo oro, antes de irme a trabajar yo oro y yo leo la Biblia. Pero ¿cómo lees la Biblia y cómo oras? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Lo estás haciendo de manera religiosa? ¿O simplemente lo haces porque como cristiano lo tienes que hacer, pero no para mantener una comunión, una relación con Dios, que son dos cosas completamente diferentes? Tener una relación con el Señor, eso significa conocer a Dios. ¿O te estás dejando engañar del adversario? Miren, como pastores, tenemos consejerías, tenemos consejerías en las cuales hay personas a las cuales les cuesta comprender estas verdades y caminan en una acusación y condenación constantes. Y les repetimos, mira, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. El Señor te ha lavado con tu sangre, te ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Y por más que se lo repetimos, no, siguen en su mentira. Siguen creyendo lo opuesto y por ende no tienen una libertad y mucho menos una madurez espiritual. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, es creer que somos hijos de Dios y que tenemos grandes riquezas en Él. Vamos a avanzar porque el tiempo a veces es nuestro enemigo, ¿no es cierto? Vamos a mirar rápidamente algo que yo creo que conocemos y que también en el seminario de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres,
pudimos ver también y explicar. Y es cómo está constituido el ser humano. El ser humano está constituido por una parte espiritual y una parte física. Esa parte física es nuestro cuerpo. Esa parte física está en unión con el alma y el espíritu, es la bios, ¿sí? Y esa otra parte inmaterial es el alma y el espíritu. Es lo que en teología se llama ese hombre en 3 dimensiones, ¿sí? Ese hombre tripartito. Nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros realmente, según como el Señor nos hizo, somos un espíritu que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. Eso es lo que somos nosotros. Somos espíritu que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y si este cuerpo se deteriora, se desgasta y un día ya no funciona más, seguimos existiendo porque somos espíritu. Somos espíritu. Si hay alguna pregunta con relación a esto, ahí me la pueden colocar en el chat que tenemos aquí a través de Zoom y al final las podemos aclarar. Pero entonces, seguimos teniendo vida porque somos espíritu. El alma que involucra. El alma involucra nuestras emociones, sentimientos, voluntad, raciocinio. Todo esto está en nuestra alma. Es un conjunto de cosas. Voluntad, sentimientos, raciocinio. Sí, todo esto está allí en el alma. Pero realmente, o sea, el alma y el espíritu forman esa vida espiritual. Y el alma y el espíritu están en unión con Dios. Es esa vida soy, ¿sí? Esa vida espiritual. Todo esto es importante que lo podamos comprender y asimilar. En esa creación original, y aquí quiero que me presten mucha atención, porque en la creación original, es decir, antes de que el hombre pecara, el hombre disfrutaba de estas 3 cosas. ¿Qué cosas? El hombre poseía un significado, es decir, tenía un propósito divino. Dios lo había creado con un propósito. El Señor le había dicho a Adán, multiplíquense, llenen la tierra, administrenla, sojúzguenla, ¿sí? Eso se los he dado a ustedes. Y ahí estaba el propósito del hombre. También disfrutaba de protección y seguridad. Todas las necesidades del hombre estaban satisfechas. El hombre no tenía necesidad de nada. Adán y Eva disfrutaban de todo, de plenitud, de gozo, de libertad. Ellos disfrutaban también de ese sentido de pertenencia. Pertenecían a un lugar, pertenecían a Dios, eran creación de Dios. Todo esto era ese estado original del hombre antes de la caída, es decir, antes de que el pecado viniera a la humanidad a través de esa desobediencia que se produjo por causa de que Eva escuchó a la serpiente, se dejó seducir por esa tentación y se llevó consigo a su esposo. Estos efectos de la caída, los efectos del pecado, produjeron un cambio. Ya no había ese significado, ya no estaba ese sentido de pertenencia, ya no estaba esa seguridad, ya no estaba esa protección, sino que todo eso cambió a rechazo, vergüenza y culpabilidad y a debilidad e impotencia, que es lo que sufrimos desde ese tiempo hasta el día de hoy. Sentimos en nuestras vidas rechazo, es decir, sentimos que no pertenecemos a nada, ¿sí? Y estamos buscando pertenecer a un círculo social, pertenecer a una familia, pertenecer a algo, porque fue algo que se perdió desde la caída. También otro efecto de la caída es esa vergüenza y esa culpabilidad que todos indiscutiblemente hemos sentido y muchos permanecen. Y necesitamos, todo ser humano, vivir en ese sentir, ese valor,
sentir que pertenecemos a un lugar y que somos valorados. Todo eso se perdió cuando el pecado entró a la humanidad. Pero también esa seguridad y esa protección y ese sentido de pertenencia cambió a debilidad e impotencia. Por tanto, necesitamos fuerza y autocontrol. Miren, hay muchos libros que se dedican a dar instrucciones cómo autodisciplinarse, cómo hacer esto o aquello, cómo tener éxito. Son libros de autoayuda, ¿sí? Para poder contrarrestar la debilidad y la impotencia. Pero todo esto está cubierto y está solucionado en Dios. Enfoquémonos un poquito en ese recuadro que está en la parte inferior. Todo comportamiento pecaminoso es un intento equivocado de cumplir las necesidades básicas de pertenencia, de seguridad, de protección y de significado. Todo comportamiento pecaminoso está buscando pertenecer, está buscando protección, está buscando seguridad, está buscando pertenencia. La esencia del pecado es el hombre viviendo independientemente de Dios, quien ha dicho que suplirá todas nuestras necesidades cuando vivamos nuestras vidas en Cristo. Quizás todo esto ya usted lo conozca, pero es necesario poner este fundamento para que podamos adquirir madurez espiritual. Madurez espiritual no es un conocimiento que yo voy a tratar de meter en mi mente a como dé lugar y mirar cómo hago para poner en práctica ese conocimiento. Eso no es madurez espiritual, porque podemos saber mucho, pero tenerlo acá. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor ha sido derramado en nuestros corazones y es Jesucristo. Jesucristo, la plenitud de la deidad, todo Cristo, habita en nosotros con el propósito de hacernos vivir en esa libertad, en esa plenitud, en esa madurez, como consecuencia de que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo. Muchos viven en la tristeza del rechazo de unos padres. Muchos viven por la tristeza del rechazo de una autoridad, por el rechazo de una persona de autoridad en sus vidas. Muchos viven en desolación, en depresión, en desánimo, porque sienten que sus necesidades no son suplidas, que no tienen seguridad, que no tienen protección. Muchos sienten miedo. Muchos sienten ansiedad, melancolía en este tiempo porque no comprenden cuál es su posición en Dios, no comprenden lo que significa ser hijo de Dios. Y si queremos ser maduros espirituales, nunca se nos puede olvidar quiénes somos en el Señor. Por eso tenemos que partir de aquí, mis amados hermanos, comprender que tenemos un Padre maravilloso, que no somos resultado de una equivocación, del azar, de un accidente, sino que Dios nos colocó en esta tierra, en esta nación con un propósito y en esta generación con un propósito. Y que nos tenemos que hablar estas verdades constantemente a nuestras vidas. Lo único que existe y funciona en el reino de Dios, eres tú más Cristo. Podría decir, no, es Cristo y yo. Veámoslo de esta otra manera. Eres tú más Cristo. Tu vida funciona si estás tú allí con Cristo. Cristo y más nada. Que nos da como resultado la aceptación y el sentido del ser. Tú y Cristo. No tú y una ayuda que puedas conseguir en otro lugar. No tú y tu profesión. No tú y tus bienes o tu dinero. No tú y otras cosas más. Eres tú y Cristo. Y cuando entendemos que somos cada uno de nosotros y Cristo, pues créanme que el resto de las cosas no van a importar. No van a importar si en algún momento perdemos algo. No van a importar si las cosas cambian.
No van a importar si los montes se trasladan de un lugar a otro, como dice el Salmo 121. Nada va a importar, no va a importar si hay pandemia, si hay COVID, si hay guerras, porque entendemos que estamos con Él y pertenecemos a Él. Nuestra vida tiene significado y en Él estamos seguros y protegidos. Dios quiere que sepamos quiénes somos para comenzar a vivir en consecuencia a esos principios. Ser un hijo de Dios, o sea, estar vivo y libre en Cristo, debería determinar lo que hacemos. Ustedes me pueden decir, bueno, pastora, esto no es nada nuevo. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo hemos escuchado en muchas predicaciones. Pero ya vamos a llegar a otra partecita. Estamos ocupados en nuestra salvación, no trabajando por ella. Escuche esto. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice la palabra? Ocupémonos de nuestra salvación, no busquémosla. La palabra no dice búscala. La palabra no dice adquiérela. La palabra no dice corre detrás de tu salvación. La palabra dice ocúpate de tu salvación. La salvación que se te ha dado. La libertad que se te ha dado. Ocúpate en ella. Vive en ella. Disfrútala. Camina en esa salvación. Vívela con temor y temblor. Con temor y temblor. Persevera en ella, ocúpate de ella, porque ya se te ha sido dado. Ya nos dieron ese regalo maravilloso, la salvación en Cristo. Ocúpate de ella. Entonces estamos ocupados en nuestra salvación, mas no trabajando por ella. Es decir, no estoy portándome bien para ganarme la salvación. Es decir, no estoy luchando con este pecado y mirando cómo salgo adelante para ganarme la salvación. Soy salva por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Dios. Y por ende me voy a ocupar en vivir conforme a esa salvación. No de cualquier manera, sino a la manera que me dice el Señor, con temor y temblor, con cuidado, con disciplina, con dedicación, con seriedad, con responsabilidad. No de cualquier manera. Muchos viven el evangelio de una manera muy liviana, muy light. Voy a la iglesia cuando quiera. Volveré a congregarme, pues sí, cuando abran las iglesias nuevamente. No buscan con ansiedad, con hambre, con preocupación, ser alimentados. No trabajan en su propio corazón, pero sí viven llenos de opresión. ¿Por qué? O por ignorancia, por falta de comunión con Dios, o por cualquiera de esas otras cosas que estaban allí apuntando con esos dedos señaladores. Avancemos aquí rápidamente. Los efectos de la caída produjeron estas 4 cosas. Pérdida del conocimiento de quién es Dios. El conocimiento de Dios implica una relación íntima y personal con Él. El conocimiento de Dios no implica cuántas veces en el año me leo la Biblia. Sí, esto es importante. Quizás no te la leas toda en un año, pero la lees, la estudias y recibes del Señor. Pero cuando entró el pecado a la humanidad, el ser humano perdió el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que se basa en esa relación íntima y personal con Dios. Allí se perdió. Hay una idea vaga en el hombre de quién es Dios. Pero solamente cuando volvemos a esa relación íntima con Él, es que volvemos a tener o adquirimos el conocimiento de Dios. Un efecto de la caída también son las emociones negativas que nos dominan. El miedo, y sí que en este tiempo hay miedo, hay una epidemia de melancolía, de ansiedad, hay temor,
Hay tantas cosas que hoy se ven, depresión, desánimo, son las emociones negativas que dominan al hombre como efecto de la caída, como consecuencia del pecado que entró a la humanidad. El miedo, la vergüenza, culpabilidad, la depresión, la ira y la melancolía. Otro efecto son demasiadas posibilidades de elección. ¿Cómo así? Allí en el huerto del Edén había solo una elección. ¿Cuál elección? No vas a comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos podrás comer, pero de ese árbol no vas a comer. Esa era la única elección, ¿cierto? Que estaba allí, que ellos podían tomar o no tomar. La tomaron, desobedecieron. Pero hoy en día estamos enfrentados a millones de buenas y malas elecciones. Tú decides si oras o no oras. Tú decides hoy si eres fiel o infiel. Tú decides hoy si te consagras o no te consagras, si lees la Biblia o no la lees, si caminas con Dios o no, si lo dejas para después o eres disciplinado. Tú decides hoy. Mañana vuelves a tener la oportunidad de elegir cualquier cosa. Demasiadas posibilidades de elección. Y otro efecto es que los atributos se convierten en necesidades. ¿Cuáles atributos? El significado, la seguridad, la protección, el sentido de pertenencia, eso de lo cual disfrutaba el hombre antes de la caída, ya no son atributos, ya no son beneficios, ya es una necesidad. La aceptación fue reemplazada por el rechazo. La inocencia fue reemplazada por la culpabilidad. Y el dominio que Dios le había dado al hombre fue reemplazado por debilidad y la falta de ayuda. ¿Cómo cambiaron las cosas, cierto? Cambió todo para el ser humano. Cambió todo, todo se volvió más difícil. Todo se convirtió en una carga pesada. Todo se convirtió en esto, pero gracias a Dios que por medio de Cristo nuestro Señor, Él nos restituyó, Él nos restauró y nos volvió a colocar en el estado inicial, en ese estado original. Pero sigo estando en este mismo cuerpo, sí, pero la Biblia me dice que el Señor nos volvió a colocar en ese estado original, donde puedo tener el conocimiento de Él, donde soy libre de todas estas emociones negativas, donde aunque tenga muchas posibilidades de elección, elijo caminar con Él y donde en Él soy acepta, soy santa y Dios me ha dado el fruto de su espíritu en templanza, en mansedumbre, amor, gozo, paz, paciencia y todas esas características del fruto. ¿Sí ven? Es allí donde el Señor me dice, eso que perdieron Adán y Eva y por ende toda la humanidad, yo a mis hijos se los doy. Los vuelvo a colocar en ese estado. Pero si no lo creemos, si no lo entendemos, si no lo procesamos en nuestra mente, seremos como aquellos niños, decía la palabra al inicio, aquellos niños que no difieren en nada a los esclavos, aunque sean dueños de todo. Porque aunque están en el palacio, aunque están allí, y aunque los mismos esclavos o sirvientes pueden estar allí, no tienen el conocimiento de quiénes son y qué es lo que tienen, por cuanto habitan allí. Miren a dónde nos quiere llevar el Señor. No va a producirse ninguna transformación en nuestras vidas si no empezamos a procesar estas verdades, si no empezamos a interiorizar estas verdades. Y aquí está la tarea. Aquí está la tarea y yo les dije que este sería un seminario teórico práctico, ¿no es cierto? Así que si tienen la oportunidad, yo les voy a mandar estas diapositivas, como lo hicimos con el seminario de mujeres, por sesiones. Y hay 3 diapositivas en las cuales está expresado, dice, ¿quiénes somos en Cristo? Usted lo puede dejar allí. Usted puede quizás no abrir el archivo que le mande.
O de pronto le está tomando una foto y la deja allí en su celular y nunca más verla. Pero que ese no sea el propósito, ¿sí? Que eso no sea lo que hagamos en esta oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Cada una de estas verdades es una verdad poderosa en nuestras vidas. De nada sirve que estén en la palabra si yo no las tomo. De nada sirve que estén aquí en las diapositivas si yo no las tomo y las creo. Y de nada sirve que yo solamente las lea si no oro por ellas para que se hagan realidad en mi vida. Voy a pasarlas las tres. Esta primera habla de que somos aceptos. Somos aceptos, soy aceptado. La segunda habla de que estamos seguros. En Él nos sentimos seguros. Y la tercera, somos importantes. Ya me voy a devolver. Entonces, soy aceptado, me siento seguro y soy importante. ¿Listo? Estas tres diapositivas, sáquelas, distribúyalas como quiera, divídalas como le quede más fácil, pero en el nombre de Cristo Jesús, hagámoslo. Y va usted a sacar cada pasaje, bien sea en una hojita, bien sea en un cuaderno, bien sea en una ficha bibliográfica. Saque cada versículo, escríbalo. Y si solamente lo subrayo en la palabra, no, escríbalo, téngalo a la mano. Y si hoy decidió orar por 4 de estas citas bíblicas y creerle al Señor de que Él va a hacer realidad cada una de estas cosas en su vida, usted va a poder ver una transformación en su alma, en su corazón, en su diario vivir con el Señor. Ore al Señor para que le haga entender que es un hijo de Dios y que nadie le va a arrebatar este poder que le ha sido entregado, que también es un amigo de Dios y que Él le ha justificado, le ha hecho justo. Crea que el Señor lo ha unido a Él en espíritu y usted y el Señor son uno en espíritu. Son verdades que debemos empezar a trabajar en nuestras vidas si queremos adquirir una madurez espiritual. De lo contrario, mis amados hermanos, será un seminario más, será una charla más, una predicación más quizás en la vida de cada uno, pero sin trascendencia. Pero si utilizamos este listado que nos da aquí, estos 3 listados, y oramos a diario, yo no le voy a decir, ¿hizo la tarea? Yo no le voy a decir, compruébeme que hizo la tarea, pero sí voy a orar por usted. Y voy a pedirle al Señor que me dé la posibilidad, si todos los días, de aquí a que nos podamos encontrar la otra semana, orar para que el Señor se glorifique y haga la diferencia en su vida y también en la mía, para que podamos ver todo esto como la manifestación de ese poder de Dios en nosotros sus hijos. Amén. No es solamente así, yo soy santo o sí, soy hijo de Dios, sino, Señor, hazme comprender esta verdad en mi vida. Házmela creer de una manera absoluta. Y cuando eso llegue, esa verdad a su corazón, usted no va a ser el mismo. Usted no va a ser la misma. Va a actuar de manera diferente porque ahora está creyendo quién es. Y como usted es un hijo de Dios, ya no va a ser lo mismo que hacía antes, ni va a hablar de la misma manera, ¿sí? Ni va a ser descuidado en su relación con Dios, porque ha entendido cada una de estas verdades que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a creer en todo lo que Él va a hacer, amén. A creer en todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Bendito Dios, gracias te damos en esta oportunidad por tu fidelidad, por lo que nos estás enseñando, Señor, por lo que también nos estás recordando, Señor. Gracias. Son tantas tus bendiciones, Señor. Son tantas las riquezas de tu gloria dadas a nosotros, tu pueblo, que aún desconocemos muchas de ellas, Señor.
pero que queremos ahondar en tu palabra. Queremos ser fieles a ti. Queremos vivir en la libertad, en la plenitud y gozo a la cual tú nos has llamado. Queremos rendirnos, Señor. No queremos andar en una vida de frustración, de miedo, de vergüenza, de acusación, de culpabilidad, porque a eso no nos llamaste. Moriste en la cruz, Señor Jesucristo, y resucitaste. Hay poder, Señor, el poder de tu resurrección. Y ese poder de vida también es para nosotros. La vida que proviene de ti, Señor, nos la has dado. Y te damos gracias. Oro por cada uno de mis hermanos, por lo que tienes preparado para ellos, para cada uno de nosotros, por lo que harás, Señor, porque levantarás hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, con una fe, un fundamento, Señor, inamovible, inquebrantable, Señor, porque ellos caminarán cada día más seguros, ellos y sus hijos, Señor. Cada uno de nosotros, nuestras familias, caminarán cimentados en tu verdad y seremos como árboles plantados, Señor, como junto a corrientes de agua, los cuales dan su fruto en su tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque cuando caminamos en esta verdad nunca habrán pérdidas, todo resultará para bien. Bendigo cada vida, Señor, y este medio por el cual nos permites hacer, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén.